Impacto económico. Le hemos dicho a Arantza Aguirre, nuestra compañera, que nos pase un poco los apuntes a limpio. ¿Cómo están las cosas ahora mismo, a día de hoy, con los aeropuertos vascos? El aeropuerto de Loiu es el aeropuerto, Arantza, de referencia de los 4 que hay ahora mismo en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Así es, en cuanto a número de viajeros e impacto económico, es sin duda el aeropuerto más importante y el único que opera vuelos nacionales e internacionales. Según datos de AENA, en 2015 el aeropuerto de Loiu recibió 4.277.000 viajeros y en lo que va de año va camino de conseguir su récord anual tras subir 8,5% el tráfico de pasajeros en el primer semestre del año. Es la segunda base operativa en España para Vueling Airlines por número de destinos, 27 en total. El aeropuerto de Hondarribia, por su parte, vive un momento crucial para su futuro. Desde octubre de 2014, este aeropuerto opera gracias a una declaración de excepcionalidad que finaliza en diciembre del año que viene. Desde Vueling, que opera en Hondarribia desde 2012, han señalado que la compañía ha estudiado la viabilidad de continuar en el aeropuerto de Hondarribia, pero una vez de que se reduzcan las dimensiones, la pista no cumplirá con las condiciones mínimas para que los aviones de Vueling puedan operar. Esta compañía anunció el pasado 14 de octubre el cese de sus operaciones en el aeropuerto de Hondarribia cuando se haga efectivo el recorte de 300 metros de la pista que debe acometerse por razones de seguridad. La reducción de la pista podría afectar a la operatividad del 16% de los vuelos que operan hoy en día en el aeropuerto de Hondarribia. El recorte de la pista responde a la nueva normativa europea. AENA ya ha anunciado que recortará la pista del aeródromo en 150 metros en cada extremo, lo que afectará su operatividad. Las instituciones vascas no tiran la toalla, aseguran que hay alternativas al recorte de la pista, pedirán a AENA que analice una propuesta para que se mantenga la operatividad y en lo que va de año, pues al aeropuerto de Hondarribia han llegado 132.000 viajeros en el primer semestre, un 4,6% más que el año pasado. Vamos a Álava. El aeropuerto de Foronda se ha especializado desde el año 1993, sobre todo en el tráfico de mercancías, gracias a que varias compañías lo eligieron como punto de llegada de mercancías perecederas y como base de distribución de paquetería. Hace 5 años, en 2011, se suprimieron los vuelos regulares de pasajeros. Ese mismo año comenzaron las movilizaciones para relanzar el aeropuerto y posteriormente, de forma esporádica y sobre todo en verano, han operado vuelos a distintas ciudades. Este año se ha realizado un concurso público para restablecer los vuelos regulares al que solo se presentó Ryanair. Está previsto que el año que viene comiencen los vuelos de esta compañía desde Foronda a Milán y Tenerife. Y respecto al aeropuerto de Noain, a pesar de sufrir un serio descenso en pasajeros y número de vuelos, se construyó una nueva terminal de 12.000 metros cuadrados en el año 2010, pero hoy en día solo operan unos pocos vuelos a Madrid. Basándose en un estudio reciente, el Gobierno de Navarra ha anunciado que iniciará contactos con las compañías que operan en los aeropuertos de París, Frankfurt y Ámsterdam. Según el estudio, hay demanda suficiente para que el aeropuerto de Noain tenga una conexión con Europa. Gracias, Arantza. Bueno, pues ya tenemos las cosas un poquito más claras y vamos a lanzar la primera pregunta a Adrián y a Pilar. Pilar, ¿tú crees que hay sitio para todos los aeropuertos? ¿Hay trabajo para todos los aeropuertos que tenemos? Bueno, yo creo que una de las cuestiones que debiéramos plantearnos es si deseamos, ¿no?, o si queremos que la comunidad autónoma del País Vasco tenga la accesibilidad que se merece, ¿no?, por turistas, por PIB, por exportaciones, por la actividad empresarial. Y bueno, pues eso es lo que hay que hacer, garantizar esa accesibilidad a nuestro territorio, ¿no? Tenemos infraestructuras y lo que hay que hacer es aprovecharlas adecuadamente, de tal manera que se complementen y se obtengan sinergias entre ellas y no compitan entre ellas, ¿no?, por las mismas líneas, por ejemplo. O sea, que se tienen que especializar los aeropuertos. Yo entiendo que esa sí, es la vía. Para mí sí, claramente. Lo que pasa que, bueno, tenemos una de las infraestructuras que comentaba tu compañera, Hondarribia, que está en estos momentos, yo creo que claramente comprometido su futuro, ¿no?, pero por una norma europea de seguridad que, bueno, no sé cuál será el planteamiento para poder negociar pues esa ese no recorte de los 150 metros en cada extremo, pero a mí me parece complicado porque las normas de seguridad que establece AESA, la Asociación Europea de Seguridad Aérea, pues no permiten excepcionalidad alguna, con lo cual no veo muy bien cómo podría hacerse. Uh-huh. ¿Adrián? Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista del conjunto de la comunidad autónoma, yo no veo tanto problema por la competencia entre los aeropuertos si vemos las cifras, ¿no? Es cierto que en algunos puntos hay un cierto solape entre unos aeropuertos y otros, pero eso no significa que se estén haciendo un daño significativo. Claro, si vemos los datos, que lo mismo los que habéis dado vosotros, ¿no? Loiu tiene 4
4.200.000 viajeros, y Hondarribia, que es el segundo que más viajeros tiene, son 255.000, que es, pues no sé, quizás como mucho un 5%, ¿no? Con lo cual, bueno, algún daño se harán, pero no creo que es un daño significativo como para que puedan llevarnos a cuestionar, digamos, proyectos concretos como consecuencia de la lógica del conjunto. Yo creo que es más el análisis de la lógica de cada uno de ellos en sí mismo y de la viabilidad de cada uno de ellos. ¿Y son viables todos desde tu punto de vista? Por ejemplo, Hondarribia ahora mismo, con esta nueva situación que se le plantea, ¿hay solución? Bueno, vamos a ver. ¿Hay alternativa? Hondarribia tiene dos amenazas, yo creo. La primera, la que habéis comentado vosotros, que es la necesidad de reducir pista en un aeropuerto que ya tiene limitaciones importantes. Ahora, si Hondarribia redujera el número de viajeros en las proporciones que habéis comentado, un 16%, sí, aún estaría por encima del aeropuerto de Noain, significativamente por encima del aeropuerto de Noain. Entonces, claro, ya entran variables de otro tipo, a efectos de valorar si a pesar de todo debería Hondarribia continuar o no. Pero hay otra amenaza que a largo plazo yo creo que es más importante, que es la del tren de alta velocidad. Claro, el tren de alta velocidad, según las previsiones iniciales, ya debería estar en marcha. Una parte fundamental de los viajeros de Hondarribia van a Barcelona y a Madrid. Con el tren de alta velocidad sería muy difícil de justificar probablemente el mantenimiento de Hondarribia. Hombre, lo ideal hubiera sido que las dos cosas hubieran coincidido, es decir, este problema con la pista justo en el momento en que ya está disponible el tren de alta velocidad. Pero claro, estamos en una situación en que el proyecto de la Y vasca en sí mismo se atrasa y se atrasa. Ahora se está hablando del 2020-2022. Pero además en este caso no es tampoco la Y vasca lo importante, sino la conexión hasta Madrid. Algunas dudamos que lo lleguemos a ver algún día. Claro, y además está que desde esta perspectiva lo importante no es la Y vasca, sino la conexión hasta Madrid, sí, que ni se sabe cuándo puede ser, ¿no? Entonces, eso ya nos deja en un contexto de muy, muy, muy largo plazo, ¿no? Quizás quienes puedan competir más entre ellos, en este caso, si Foronda se abre también a los vuelos, y se hablaba también de que Foronda es un aeropuerto mucho más práctico y mejor preparado, por ejemplo, para los vuelos transoceánicos, vuelos que necesitan de aviones más grandes, que el LOIU tiene sus, carencias en ese sentido, y que sería, decían las autoridades también alavesas, e incluso hay gente no solo de Álava, también en el gobierno vasco, o incluso el alcalde de Bilbao habló en este sentido, que podría tener sentido que algunos de los vuelos transatlánticos que se hacen, por ejemplo, a Estados Unidos, a América, se negociasen desde Álava, desde Foronda. Eso también podría tener sentido, ¿no? Sí, yo creo que cuando se habla de especialización, dentro de un marco global de especialización, tampoco eso hay que interpretarlo en un sentido absolutamente estricto, ¿no? Es decir, si surgen oportunidades concretas de que se haga vuelos de viajeros en Foronda que son razonables, pues tampoco pasa nada, ¿no? Yo creo que las estructuras ya están, ¿no? Es decir, no estamos haciendo un análisis abstracto de qué estructuras serían lógicas que existieran o que no existieran partiendo de cero. Las estructuras ya están, entonces hacer un uso razonable de esas estructuras me parece bien. Otra cosa es qué es un uso razonable. Estamos hablando casi siempre de algún tipo de apuesta pública a favor de una u otra ampliación de vuelos, ¿no? Entonces, ese tipo de apuestas públicas, ¿en qué medida son razonables o no? Seguramente nosotros solemos hablar de dos tipos de apuestas. Una cosa son las apuestas para mejorar el servicio, mejorar las infraestructuras, y otra cosa es ese tipo de apuestas que suelen hacer a veces para subvencionar directamente o a las compañías o a los pasajeros, que normalmente es muy raro que tengan una justificación real, ¿no? Lo que pasa que para ello sí que tendríamos que ver que el Ministerio de Fomento, Pilar, apuesta por Foronda, que eso hasta el momento... Sí, eso sería fundamental, ¿no? Esa apuesta. Yo creo que Foronda es una infraestructura que está estupenda para proyectar esos vuelos transoceánicos que comentabais, ¿no? Pero primero tiene que demostrar que es una infraestructura que está operando y que tiene vuelos. Por tanto, el haber conseguido, pues por ejemplo, este contrato con Vueling y el empezar a tener rodaje y a poder disminuir su déficit,
pues va a ser también un argumento para poder negociar, porque claro, no te puedes sentar a negociar un vuelo transoceánico y te van a preguntar, y bueno, ¿y usted qué experiencia tiene? ¿Cuántos vuelos ha hecho usted, por ejemplo, a Nueva York? ¿Tienen personal de noche, Pues por ejemplo? He hecho uno, ya, pues es que así es imposible negociar, ¿no? Con lo cual yo creo que tiene que haber ese rodaje inicial, que está bien que comience, me parece una apuesta todavía un poco tímida, ¿no? Pero que comience con estos enlaces, con estos vuelos, con estas rutas, con este contrato con una compañía de low cost, pero que eso sea el inicio de otras muchas nuevas operaciones, ¿no? Hacer crecer el aeropuerto de Foronda y, por supuesto, no olvidarnos que es un referente en carga, ¿no? El año pasado, pues, por ejemplo, hubo 6.000 aviones, ¿no? Y eso no nos lo podemos olvidar. Y, por otra parte, se está produciendo un desarrollo muy importante en el ámbito de la distribución comercial y de la venta online, que requiere, pues por ejemplo, la operación de compañías como DHL, que está allí instalada y que puede ser una apuesta fuerte de inversión y, ¿por qué no?, seguir, ¿no?, con ese referente en carga. Hablamos de empresas de paquetería, ¿no?, que en este caso son muy importantes, ¿no? Claro, sí, sería pues eso, por lo que estábamos comentando antes, ¿no?, es que ese grado de especialización se puede dar. Yo creo que Foronda, si solamente lo planteamos como carga, pues es una pérdida, no aprovechar esa infraestructura también con pasajeros y con nuevas líneas, pero siempre complementándolo. A mí me parece que sería fundamental que se hablara no desde cada aeropuerto, se pensaran las estrategias desde cada aeropuerto, sino que hubiera una mesa conjunta para pensar en clave de país. Lo que pasa que aquí ahí has dado en una clave. Lo de pensar en clave de país es complicado en este país. Digo porque hay mucho también de prurito territorial en la actuación, en la defensa de un aeropuerto sobre otro, o de unas instituciones que los mismos partidos dicen una cosa en un territorio y en otro. Aquí es muy difícil alzar la voz y decir, no, es que hay que apostar por A, o por B, o por C. Es complicado, ¿no?, en este país. Esto de... si habla el vizcaíno, el guipuzcoano y el alavés se enfadan. Si habla, ¿no? Esto funciona mucho y esto yo creo que en este caso de los aeropuertos también tendrá algo que ver, Adrián, ¿no? Sí, pero yo creo que no solo aquí. Es decir, yo creo que en general, en lo que son medios de comunicación, es algo, digamos, general el que todos apostemos cuando podemos porque nos traigan el avión a la puerta de casa, ¿no? El avión o la carretera o cualquier medio de comunicación. Entonces, sí hay una tendencia natural a posicionarse de forma muy activa a favor de ese tipo de conexiones, de disponer en las cercanías de ese tipo de conexiones. Claro, otra cosa es cómo se gestiona esto desde un punto de vista político. Yo entiendo que es difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco partimos en este momento de una mala situación, porque ya digo, yo creo que el nivel de especialización en este momento es muy importante. De lo que se trata es de no cometer errores cara al futuro, ¿no? Es decir, si rompemos esa especialización de forma absurda, pues no sé, duplicando, porque una cosa es que empecemos a introducir servicios de pasajeros en Foronda que sean más o menos razonables. Si se intenta repetir en Foronda todo lo que se hace en Bilbao, pues habría algo que no estaríamos haciendo bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que dentro de una cierta precaución con lo que vayamos haciendo a partir de ahora, no creo que en este momento tengamos un problema grave en este sentido, ¿eh? Tú te reías cuando decía esto del prurito, ¿no?, territorial. Sí, es cierto. Bueno, yo recuerdo de mi etapa en turismo, pero es que eso lo vivíamos todos los días, ¿no? Es verdad, es que además es así, pero bueno, yo creo que, como bien decía Adrián, pasa en todos los sitios, ¿no? No sé si es un consuelo o no, pero sí tenemos tendencia un poco a territorializarnos, ¿no? Sí, nos cuesta eso de la visión de país. Bueno, los dos de acuerdo entonces en que Hondarribia es ahora mismo la situación, digamos, más delicada y que se tiene que manejar con cierta inteligencia. Sí, yo creo que es el aeropuerto que presenta, como te decía antes, la situación más comprometida, ¿no? Y la verdad es que las soluciones no las tengo muy claras cuáles pueden ser, pero yo creo que hay que hacer una apuesta por defender ese aeropuerto, teniendo en cuenta todas las premisas que hemos comentado, ¿no? De complementariedad, de no competición entre los 3 aeropuertos o los 4 aeropuertos, que no tendría absolutamente ningún sentido. Y, por ejemplo, no sé, pues negociar con líneas aéreas regionales que pueden operar con aviones más pequeños, pues esos destinos que ahora se ven totalmente amenazados, ¿no? Pues porque el enlace, por ejemplo, con Barcelona, hay muchísima
muchísima gente que va a estudiar a Barcelona y que va a trabajar a Barcelona, ¿no? Y ese enlace sería muy interesante no perderlo, ¿no? Pero Vueling ya, bueno, pues ha dicho que los aviones con los que opera Vueling son aviones de 150 pasajeros, no podría más que ocuparlos con 80 pasajeros y no le salen las cuentas, con lo cual yo le entiendo que Vueling, pues en aras de su rentabilidad, no lo vea interesante, obviamente. La verdad es que estamos hablando de infraestructuras que ya están y que hay que, evidentemente, tienen que sobrevivir y tenemos que empujarlas. Pero claro, luego sí me gustaría simplemente como reflexión el que nos fijemos, por ejemplo, en países como Alemania, que tienen muchos menos aeropuertos que nosotros. Hay ciudades de 300 y pico mil habitantes que no tienen aeropuerto, lo que pasa que tienen una red ferroviaria que ya quisiéramos algunos. Y es un país evidentemente muy desarrollado. Es decir, aquí se ha pensado también que cada pequeña ciudad tenía que tener su aeropuerto, y eso quizás ha sido, ya no vamos a echar marcha atrás, pero o no sé si tenemos que echar marcha atrás, pero quizás ha sido una equivocación, no lo sé. Bueno, yo tampoco diría que hay que mantenerlas a toda costa, ¿no? Es decir, evidentemente están ahí y eso facilita el tomar decisiones a corto plazo, ¿no? Pero evidentemente yo creo que en el caso de Hondarribia hay un reto que se llama año 2018, ¿no? Hay que ver cómo responden las líneas aéreas, cómo responde la demanda a esa nueva situación, pero yo creo que en el caso de Hondarribia, como en cualquier caso, claro, si se llega a un nivel de pérdida de rentabilidad, de falta de uso determinado, pues por supuesto hay que plantearse el posible cierre como en cualquier estructura, claro. Pilar, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, y en términos generales en España, ¿no? Que lo que ha ocurrido con los aeropuertos, bueno, pues yo creo que hay que repensar muchas de esas infraestructuras y a lo mejor dedicarlas a otros usos, pues porque, pues bueno, sé que son infraestructuras que están ahí, pero cuando no son muy costosas, han sido tremendamente costosas y, bueno, pues si se pueden dedicar a otros usos, a lo mejor son rentables para otra actividad diferente, ¿no? Bueno, pues este era el tema que teníamos hoy pensado. Yo creo que está un poquito más claro, o por lo menos más reflexionado, y a partir de ahí, pues que cada uno piense lo que piense. Pues a ver qué pasa en el futuro con los aeropuertos. Muchísimas gracias, Adrián. Muchas gracias.